Se decidió en la Asamblea Episcopal de noviembre del 68 realizar una asamblea episcopal en el primer aniversario de Medellín con el objetivo de conocer y aplicar Medellín a México. Y entonces se creó una comisión encabezada por el obispo de Zacatecas de aquella época, Adalberto Almeida, como presidente, y yo como secretario ejecutivo. De manera que yo como secretario ejecutivo fui el encargado de organizar un equipo que preparáramos el material para la Asamblea Episcopal. La Asamblea Episcopal sobre Medellín se realizó en agosto de 1969, en el primer aniversario de Medellín. En la Asamblea Episcopal de Estudio de Medellín, al final de la asamblea, se anunció que el Papa Pablo VI me había nombrado como miembro de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, de manera que resultaba yo ser el primer mexicano que iba a un dicasterio romano. Estaba recién creada, todavía no tenía 2 años de creada la Comisión Pontificia, se estaba en una etapa de organización de la comisión. Y así me toca la época de organización de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, que en la época en que yo llegué se estaba conformando en 4 áreas. Área teológica, área de derechos humanos, área de colaboración al desarrollo económico y área de promoción humana. Y así me toca la época de organización de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, que en la época en que yo llegué se estaba conformando en 4 áreas. Área teológica, área de derechos humanos, área de colaboración al desarrollo económico y área de promoción humana, en 4 áreas. Y yo colaboraba sobre todo en la área de promoción humana, que significa el apoyo de la Iglesia a la organización popular. Eso se llamaba la promoción humana. Cuando a la persona se le apoya para que se organice y que organizadamente tenga más defensa y voz ante la sociedad. Pero también colaboraba en los demás departamentos. Pero se me dio una misión muy especial. Se me encomendó ayudar a formar las comisiones nacionales de justicia y paz en todos los países de América Latina. De manera que durante 4 años me la pasé viajando constantemente por toda América Latina, ayudando a formar las comisiones nacionales de justicia y paz. En muchos países que en esa época tenían dictaduras militares, las comisiones de justicia y paz se convirtieron en verdaderas comisiones de defensa de los derechos humanos. Entonces mi trabajo era ir a informarles de las realidades y problemáticas de esos países e ir a apoyar determinados proyectos que yo consideraba prioritarios para la justicia y la paz en América Latina. Al regresar de Roma, los obispos de Estados Unidos me invitaron a formar parte del comité preparatorio del bicentenario de la independencia de Estados Unidos por parte de la Iglesia Católica. En vista a celebrar ese bicentenario de la independencia, los obispos norteamericanos hicieron 3 comités: un comité de historia, un comité de liturgia y un comité de justicia. Entonces yo fui nombrado para el comité de justicia. Y en el comité de justicia había 2 dimensiones, lo que le llamaban ellos justicia doméstica, o sea, la justicia al interior de Estados Unidos, y justicia internacional, o sea, las responsabilidades que Estados Unidos tiene en materia de justicia social y económica y política respecto de otros países. Y entonces mi papel era ayudar a entender cómo veía yo los efectos de la política norteamericana en nuestros países de América Latina, sobre todo. El Comité de Justicia Social promovió foros por todo Estados Unidos, cada mes un foro, de manera que recorríamos prácticamente todo Estados Unidos. Eso me dio ocasión de conocerse. Sobre todo yo participaba en los foros en ciudades donde había significativa presencia de hispanos. En esos foros me encontré, por ejemplo, con César Chávez, el gran líder hispano, César Chávez. Además, asesoraba, me invitaban a sus reuniones 2 organizaciones muy importantes. Una que se llama Padres, donde era una asociación de sacerdotes de origen hispano
que trabajan en Estados Unidos. El instituto que la Iglesia Católica tenía en Estados Unidos de formación para sacerdotes, religiosos y laicos que trabajaban con los sectores hispanos. Además, asesoraban, me invitaban a sus reuniones dos organizaciones muy importantes, una que se llama Padres, Padres Asociados para Derechos Humanos, Económicos y Sociales, y la organización de Hermanas, las religiosas de origen hispano, sean nacidas en América Latina, sean nacidas en Estados Unidos, de padres latinoamericanos, formaron la asociación Hermanas con la misma finalidad de los de padres, de defensa de los derechos, defensa y promoción de los derechos humanos de los hispanos en Estados Unidos. Pero a partir del 76, todo este proceso de preparación del Bicentenario de Estados Unidos culminó en octubre de 1976 con un gran encuentro nacional que se hizo en Detroit, Michigan. El tema tenía que ver con la renovación y compromiso de la Iglesia con la justicia social en sus dimensiones nacional e internacional. Fue una especie de gran Medellín. Mi trabajo fue precisamente ayudarles a conocer la metodología que se tuvo en Medellín. Medellín se había hecho 8 años antes. Un segundo trabajo fue crear y asesorar la red de obispos surgidos en el espíritu de Medellín. Todo se comenzó en México para conmemorar los 5 años de Medellín, y entonces un grupo como de 15 obispos latinoamericanos que habían participado en Medellín nos reunimos en la ciudad de Tula en enero de 1964, y así se originó una red episcopal de obispos que en el espíritu de Medellín querían seguir viviendo el espíritu de Medellín y se comprometían a reunirse cada año en lugares distintos para ir viendo cómo iba avanzando el proceso de la aplicación de Medellín en los diversos países. Y así, entre 1974 y 1981, las reuniones anuales se hicieron en diversas diócesis y en diversos países. Fue un acontecimiento muy importante porque se demostró cómo los regímenes militares estaban atacando al sector progresista de la Iglesia surgido de Medellín, atribuyéndole línea marxista comunista. Y 19 obispos, como 20 sacerdotes y unas religiosas y laicos, fuimos presos durante 30 horas, acusados de querer derrumbar a todos los gobiernos de América Latina. Ahí se ordenó nuestra liberación y nuestra declaración de que había sido una confusión del gobierno militar el tomar presos a los obispos, porque había recibido noticias infundadas y calumniosas sobre ese tipo de reuniones. Se les volvió en contra porque entonces eso hizo que todo el mundo conociera a estos obispos y estos sacerdotes y fueran constantemente invitados a dar su experiencia de lo que significaba luchar por la justicia, incluso con la prisión. A partir del año 82 nos estamos reuniendo en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo. Juntamos dos grupos, el grupo de obispos de habla española que nos reuníamos cada año, con el grupo de obispos brasileños que se reunían también cada año, y formamos un solo grupo hasta el momento 2018, que estamos celebrando cada año esta reunión de obispos. A partir de 1976 y hasta 2003, 27 años, profesor de la Iberoamericana. Y a mí me invitaron a dar dos temas que eran temas opcionales para obligatorios en cierta manera para todos los estudiantes del Ibero, de manera que a mis cursos iban estudiantes de todas las carreras del Ibero. Yo hice 2 viajes a Filipinas, uno el año 80 y otro el año 89, primero para conocer la realidad filipina, ponerme en contacto con los obispos filipinos que querían más contacto y colaboración con la Iglesia latinoamericana. Y así logramos hacer 3 encuentros de obispos de Filipinas, obispos hispanos de Estados Unidos y obispos de América Latina, y lo hacíamos como puente entre Filipinas y América Latina en California. A partir de que dejé de dar clases en el Ibero, el 2003,
quedé más libre para poder servir a otras actividades. Y entonces una de las actividades nuevas que comencé a tener a partir del 2003 fue la asesoría en SEPS Caritas, donde al inicio éramos solamente 4 asesores, que eran el obispo Samuel Ruiz para apoyar sobre todo la pastoral indígena, el padre Miguel Concha para apoyar la dimensión de derechos humanos, yo para apoyar toda la dimensión obrera y de fe y política, y el padre Armando Flores de Zamora, que después quedaré secretario ejecutivo. Durante varios años fuimos solo 4 asesores, pero conforme iba habiendo recambio de obispos, algunos obispos se sentían un poco extraños con nosotros, con los 4 asesores, que decíamos que eran de un solo color y que querían tener otras visiones, y se fue ampliando a otros expertos, tanto especialistas en temas muy de fondo. El pretexto para ampliar el grupo era que no apareciera tan izquierdista el grupo de asesores, y había que diversificarlo. En esa diversificación nos enriquecimos mutuamente unos y otros. La principal actividad que he tenido en estos últimos, por así decir, 15 años, ha sido la asesoría a SEPS Caritas, la asesoría a CENAMI, que es el Centro Nacional de Pastoral Indígena, y la asesoría a SICSAL. SICSAL es el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, fundado por el obispo Méndez Arceo y don Samuel Ruiz, y que hoy día está extendida en 40 países y trata de dar a conocer la problemática, sobre todo de derechos humanos de los diversos países de América Latina, para atraer apoyos de solidaridad a las causas que se requieren. Y finalmente otra institución a la que asesoro es el Secretariado Social Mexicano. Durante muchos años fue el organismo oficial de la Iglesia Mexicana, del Episcopado Mexicano, para toda la pastoral social. Fue el impulsor de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, porque hasta 1966 el Secretariado Social Mexicano dependía de la Comisión Episcopal de Laicos. Y entonces nosotros insistimos en que debería haber una comisión episcopal especializada en pastoral social, y a partir del 67 se fundó la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y el Secretariado Social pasó a ser el Secretariado Ejecutivo de Pastoral Social hasta el año 73, en que ya se separó y ya la Comisión Episcopal SEPS elige su propio Secretariado Ejecutivo. Hablar de justicia social en un país y en un continente de injusticias y de desigualdades, y cuando se trata de ir a las causas, un sector de iglesia y un sector de sociedad nos considera medios izquierdistas o izquierdistas y medio. Entonces el principal reto es cómo convencer al interior de la iglesia y al exterior de la iglesia a los sectores responsables de la marcha del país de los problemas de la justicia social e ir a solucionar las causas. El problema es que cuando se analizan las causas es donde nos consideran desde izquierdistas hasta comunistas, sectores no solo de iglesia, sino sectores de la sociedad civil, sobre todo el sector empresarial, que nos ve con gran desconfianza. Ese es el principal reto, cómo convencer de que la doctrina social de la Iglesia es la fuente donde nos inspiramos para el trabajo y no el comunismo ni el izquierdismo. Más que hablar de límites, hay que hablar de corresponsabilidad. Porque decir límites, hasta dónde llega un padre y dónde comienza el trabajo del laico, es demasiado teórico. Es cómo colaboramos mutuamente, sacerdotes y laicado, en organizaciones efectivas, con programas efectivos, con proyectos efectivos, con estrategias efectivas para enfrentar los problemas de las diversas áreas temáticas. Ahí es obligado a hacer un análisis de la realidad para ver las causas que provocan los problemas en cada una de las áreas. Creo que la pastoral social es un campo que puede cultivar vocaciones sacerdotales que no se contentan con ministerios rutinarios meramente piadosos, meramente cultuales, meramente sacramentistas. Insisto, en la pastoral social es un campo
donde los jóvenes pueden encontrar una gran satisfacción y un gran campo para su creatividad, sus impulsos por la justicia, y entonces hay que darles oportunidad y hay que tenerles paciencia para que afloren sus iniciativas y su creatividad y no limitarles sus iniciativas y su creatividad. Creo que es una gran satisfacción ver los logros que tenemos de expansión de este espíritu de pastoral social y de estas experiencias de pastoral social a un nivel continental y mundial. Es una gran satisfacción. A mí particularmente me da mucho gusto que estén en puestos internacionales. Si no se les da esa relación entre fe e historia y fe y acontecimientos, es imposible el tener cristianos comprometidos ante los problemas sociales, por ejemplo, ante los problemas de violencia, inseguridad, impunidad, o ahora los problemas electorales que tenemos. Si no se les ha dado una formación doctrinal junto con sensibilidad social, es imposible obtener cristianos comprometidos frente a los problemas sociales. Por ejemplo, ante esta desaparición de jóvenes y estas matanzas y esta crueldad que ha habido en los últimos meses y últimos días sobre jóvenes desaparecidos, el plantearse desde la fe cómo debemos ver estos acontecimientos y qué compromisos debo asumir yo. Ese es el tipo de formación que debemos dar a las nuevas generaciones. Como el elemento más importante de mi vida, el momento más importante de mi vida que me dio mayor satisfacción y mayor emocionalidad fue cuando el Papa Pablo VI recibió a mi madre. Acababa de pasar Tlatelolco, un grupo de sacerdotes, antes de yo irme a trabajar al Vaticano, un grupo de sacerdotes habíamos sacado un documento antes de la matanza de Tlatelolco, llamando a toda la sociedad y al gobierno a dialogar con los jóvenes para evitar un futuro enfrentamiento trágico. A partir de ese documento, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hizo publicidad de que éramos sacerdotes comunistas. Entonces, en muchos sectores de la sociedad mexicana se nos consideraba cómplices del movimiento comunista estudiantil del 68. Y entonces mi madre llegó a llorar porque mi madre vivía en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy conservadora. Entonces la gente le decía, pues su hijo sacerdote está entre los comunistas. Entonces ella lloraba de preocupación de que yo fuera comunista. Eso fue en septiembre, octubre del 68. Una vez mi madre llorando me dijo, no, oye, no sabes cómo sufro al oír todas esas acusaciones de que eres comunista y que estás asociado a ese movimiento comunista de estudiantes en México. Entonces, el 70, que ya fue a Roma y la recibió el Papa le dijo, le doy gracias por dar un hijo al Vaticano. Mi madre dijo, al regresar de Roma, a mí me importa lo que diga el Papa, no lo que digan los demás.